Mi nombre es Emiliano, y esta es la historia de cómo descubrí que las personas en las que más confiaba fueron quienes destruyeron a mi familia. Todo comenzó cuando regresé a México después de 5 años trabajando en Estados Unidos. Había partido de Guadalajara en 2013 con el corazón destrozado y la promesa de volver por mi hermana Itzel. Ella tenía apenas 17 años cuando me fui, pero las circunstancias nos obligaron a separarnos. Nuestros padres habían muerto en un accidente automovilístico sospechoso y yo sabía que quedarnos juntos en la colonia Oblatos sería peligroso. «Hermano, no me dejes», me suplicó Itzel aquella noche lluviosa de abril de 2013, aferrándose a mi brazo mientras yo empacaba mis pocas pertenencias. «Promete que volverás por mí». «Te lo juro por la memoria de nuestros padres», le respondí, grabando para siempre en mi mente sus ojos llorosos. «Cuando tenga dinero suficiente y sea seguro, regresaré. Cuídate y confía solo en Sebastián y Paloma». Sebastián era mi mejor amigo desde la infancia, prácticamente un hermano para nosotros. Paloma era la vecina que siempre había cuidado de Itzel como si fuera su hija. Les confié lo más preciado que tenía, la seguridad de mi hermana. Durante esos 5 años en Chicago trabajé día y noche en la construcción, ahorrando cada peso para poder regresar. Cada domingo llamaba a Itzel, y siempre era Sebastián quien contestaba su teléfono. «Está bien, hermano», me decía con su voz tranquilizadora. «Paloma y yo la cuidamos como si fuera familia. Estudia enfermería y está creciendo hermosa. No te preocupes». Esas conversaciones me daban paz, pero también aumentaban mi desesperación por volver. Extrañaba sus risas, sus ocurrencias, la forma en que me llamaba Emi cuando quería que le comprara dulces en el mercado de San Juan de Dios. En febrero de 2018, finalmente había reunido suficiente dinero. Compré mi boleto de regreso y le dije a Sebastián que llegaría en marzo para sorprender a Itzel. Su reacción fue extraña, como si se hubiera puesto nervioso. «¿Estás seguro, Emiliano? Tal vez deberías avisarle antes», me sugirió. «Ya sabes cómo es Itzel, no le gustan las sorpresas». Pero yo conocía a mi hermana mejor que nadie. Le encantaban las sorpresas, especialmente las mías. Decidí que sería mejor llegar sin avisar. El 15 de marzo de 2018 pisé suelo tapatío después de 5 largos años. El olor a tortas ahogadas y el bullicio de la central de autobuses me llenaron de nostalgia. Tomé un taxi hacia la colonia Oblatos, hacia la casita donde había dejado a Itzel, bajo el cuidado de las 2 personas en las que más confiaba. Pero cuando llegué a la dirección, me encontré con una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal tenía un candado oxidado y el pequeño jardín que mi hermana tanto cuidaba estaba lleno de maleza. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Corrí hacia la casa de Paloma, que estaba a 3 cuadras. Toqué desesperadamente la puerta hasta que salió una mujer mayor que no conocía. «¿Paloma? Ah, ella se mudó hace como 2 años, mijo. No sé para dónde», me dijo la señora con indiferencia. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Sebastián. Sonó varias veces antes de que contestara. «Bueno», respondió con una voz que no reconocí de inmediato. «Sebastián, soy Emiliano. Estoy en Guadalajara. ¿Dónde está Itzel?». Hubo un silencio prolongado que me heló la sangre. «Emiliano, hermano, necesitamos hablar. Nos vemos en el Café El Rincón sobre la Avenida Juárez. En 1 hora», me dijo Sebastián antes de colgar abruptamente. Esa hora se sintió como una eternidad. Caminé por las calles del centro, intentando calmar la tormenta que se había desatado en mi pecho. Guadalajara había cambiado mucho en 5 años. Nuevos edificios, más tráfico, más gente, pero el mismo calor sofocante que recordaba. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café de olla y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver toda la avenida. Mis manos temblaban mientras revolvía el azúcar. A las 4:30 en punto, vi a Sebastián caminando por la banqueta. Se veía diferente, más corpulento, llevaba ropa cara, un reloj que brillaba bajo el sol y una cadena de oro que nunca había visto antes. Cuando entró al café y me vio, su sonrisa se sintió forzada. «Emiliano, qué sorpresa, hermano», exclamó, pero sus ojos evitaban los míos. «¿Dónde está mi hermana, Sebastián?».
Le pregunté, directamente, sin levantarme de la silla. Su sonrisa se desvaneció. Se sentó frente a mí y pidió una cerveza, en pleno día. Eso no era típico del Sebastián que yo conocía. «Mira, hermano, las cosas se complicaron después de que te fuiste», comenzó, jugando nerviosamente con las llaves de un auto que tampoco reconocí. La situación en la colonia se puso muy pesada. Había mucha violencia. Ya sabes cómo se pone esto por acá. Te pregunté por Itzel, no por el barrio. Insistí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi interior. Ella decidió irse. Conoció a un muchacho de Monterrey y se fue con él. Traté de detenerla, pero ya sabes cómo es Itzel cuando se le mete algo en la cabeza. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Mi hermana jamás se habría ido sin decirme nada. Jamás habría roto su promesa de esperarme. «Estás mintiendo», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Itzel nunca se habría ido sin hablar conmigo primero». Sebastián se incomodó, visiblemente. Tomó un largo trago de su cerveza antes de responder. «Las personas cambian, Emiliano. 5 años es mucho tiempo. Ella ya no era la niña que tú recordabas. Dame su número de teléfono, quiero hablar con ella». «No tengo su número nuevo. Como te dije, se fue y no volvimos a saber de ella». En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. El Sebastián que yo conocía habría movido cielo y tierra para mantener a Itzel segura. El Sebastián que yo conocía no usaría cadenas de oro, ni tomaría cerveza en la tarde. ¿Y Paloma? ¿También ella decidió mudarse sin decir nada? ¿Paloma? Sí, ella se fue a vivir con unos familiares a Tijuana. Más mentiras. Paloma no tenía familia en Tijuana. Me lo había dicho muchas veces. Si estás siguiendo esta historia y te está atrapando como a mí me atrapa recordar esos momentos, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte cómo continúa esta revelación que cambió mi vida para siempre. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Sebastián intentó detenerme, pero lo ignoré. Tenía que encontrar respuestas por mi cuenta, porque era obvio que mi supuesto mejor amigo me estaba ocultando algo terrible. Esa noche, en un hotel barato cerca de la estación de tren, marqué todos los números que tenía anotados en mi libreta. Números de antiguos vecinos, de compañeros de escuela de Itzel, de cualquier persona que pudiera darme información. La mayoría no contestó. Los que lo hicieron parecían nerviosos cuando mencionaba el nombre de mi hermana. «Mejor ya no preguntes por eso, Emiliano», me dijo doña Carmen, una señora que vendía tamales en la esquina de nuestra antigua casa. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». Pero yo no podía dejar nada en paz, no hasta encontrar a Itzel. No pude dormir en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba caminando por el mercado donde Itzel y yo solíamos comprar fruta cuando éramos niños. Pensé que tal vez alguien de los comerciantes recordaría algo, cualquier pista que me ayudara a encontrarla. Fue ahí donde me topé con Esperanza, una señora que vendía flores y que siempre le regalaba claveles a Itzel cuando pasábamos por su puesto. «Ay, Emiliano, qué milagro verte por aquí», exclamó con genuina alegría. «¿Cómo está tu hermana? Hace mucho que no la veo». «Por eso vengo, doña Esperanza. Estoy buscándola». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?» Su expresión cambió inmediatamente. Me miró con confusión y luego con algo que parecía miedo. «Mijo, yo a Itzel no la veo desde que se enfermó. Eso fue hace como 3 años». «¿Se enfermó? ¿De qué habla?» Esperanza miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «Ven acá, mijo», me dijo, haciéndome señas para que me acercara más. «Yo no debería estar hablando de esto, pero tú eres su hermano y tienes derecho a saber». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Itzel venía seguido por aquí, siempre acompañada de Sebastián. Pero, como en el 2015 empezó a venir menos, cuando la veía se miraba muy flaca, muy pálida. Sebastián siempre decía que estaba enferma, que tenía problemas del corazón. ¿Problemas del corazón? Itzel nunca tuvo problemas de salud. Eso mismo pensé yo, mijo. Pero la última vez que la vi en octubre de 2015, la muchachita se veía muy mal. Y después, ya nunca más volvió. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Octubre de 2015. Eso era más de 2 años antes de que Sebastián me
Dijera que Itzel se había ido con alguien a Monterrey. Doña Esperanza, ¿usted sabe algo más? ¿Algo que pueda ayudarme? Ella volvió a mirar a su alrededor y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Mira, yo no quiero problemas, pero hay una muchacha que trabajaba en una farmacia cerca de tu colonia. Se llama Jimena. Ella me contó cosas raras sobre Sebastián, cosas que no me gustaron nada. Me dio la dirección de la farmacia y me fui corriendo. Durante el trayecto en el camión, mi mente no podía dejar de procesar lo que había escuchado. ¿Itzel enferma? ¿Desde 2015? ¿Por qué Sebastián nunca me había contado nada de eso en nuestras llamadas semanales? Si ya llegaste hasta aquí en la historia, significa que te está atrapando tanto como me atrapa a mí revivirla. Si te está gustando, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque lo que viene va a cambiar completamente todo lo que creías saber sobre esta historia. Llegué a la farmacia San Rafael a las 10 de la mañana. Una chica joven atendía detrás del mostrador. Tenía el cabello rizado y lentes pequeños. ¿Eres Jimena?, le pregunté. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Soy Emiliano, el hermano de Itzel. Esperanza del Mercado me dijo que tú podrías ayudarme a encontrarla. Su rostro se puso completamente pálido. Miró hacia la trastienda y luego me hizo señas para que me acercara más al mostrador. No puedo hablar aquí, me susurró. Ven a las 7 de la noche al Parque Agua Azul, cerca de la fuente, y ven solo. Dime. Resto del día fue una tortura. Caminé por toda la ciudad sin rumbo fijo, tratando de procesar las piezas del rompecabezas que comenzaban a formarse en mi mente. Sebastián había mentido sobre cuándo había visto a Itzel por última vez. Había mentido sobre su salud. Había mentido sobre todo. A las 7 en punto estaba en el parque. Jimena llegó unos minutos después, claramente nerviosa. Lo que te voy a contar puede ponerte en peligro, me dijo sin preámbulos. Pero si realmente eres su hermano, tienes que saberlo. Dime todo. Sebastián venía seguido a la farmacia a comprar medicinas raras. Medicinas que se usan para dormir a las personas. Cuando le preguntaba para qué las necesitaba, siempre decía que eran para Itzel, que estaba muy enferma y necesitaba estar sedada. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Pero eso no era lo peor, continuó Jimena. Un día, como en septiembre de 2015, llegó muy alterado. Necesitaba medicinas para infecciones graves. Me dijo que Itzel había intentado lastimarse y que necesitaba curarla sin ir al hospital. ¿Lastimarse? ¿Cómo? No me dijo cómo, pero las medicinas que pidió eran para heridas muy profundas. Ya no podía respirar. Las palabras de Jimena caían sobre mí como piedras. Y después de octubre de 2015, nunca más volvió a pedir nada para Itzel. Solo venía a comprar cosas para él. Regresé a mi hotel con las palabras de Jimena resonando en mi cabeza como campanas de muerte. Medicinas para dormir a las personas. Medicinas para heridas profundas. Y después, octubre de 2015, nunca más. Me senté en la cama y saqué mi celular. Tenía que ser inteligente. Si Sebastián había hecho algo terrible a Itzel, confrontarlo directamente solo le daría tiempo de huir o de inventar más mentiras. Necesitaba evidencias concretas. Llamé a mi primo Rodrigo, que trabajaba en la Fiscalía de Jalisco. Habíamos crecido juntos y sabía que podía confiar en él. Emiliano, ¡qué sorpresa! ¿Ya regresaste de Estados Unidos? Rodrigo, necesito tu ayuda. Es sobre Itzel. Le conté todo lo que había descubierto. Al principio hubo silencio del otro lado de la línea. Hermano, eso suena muy grave. ¿Tienes alguna evidencia concreta? Solo testimonios, pero sé que Sebastián me está mintiendo. Mira, oficialmente no puedo hacer nada sin una denuncia formal, pero conozco a alguien que puede ayudarte a conseguir información sin levantar sospechas. Se llama Armando, es investigador privado. Le voy a dar tu número. Esa noche no pude dormir. A las 6 de la mañana ya tenía una llamada de un número desconocido. Emiliano, soy Armando. Rodrigo me contó tu situación. ¿Podemos vernos? 17 de marzo de 2018. 8:00 AM. Café. La parroquia. Tlaquepaque. Armando era un hombre de unos 50 años, con aspecto serio pero ojos bondadosos.
Había sido policía durante 20 años antes de volverse investigador privado. Rodrigo me contó todo. Me dijo mientras tomaba su café: ¿tienes alguna fotografía reciente de Sebastián? Mostré una foto que tenía en mi celular de nuestros tiempos de escuela. No sirve. Necesito algo actual. ¿Sabes dónde vive ahora? No, pero sé dónde trabaja. Me dijo que maneja un taller mecánico. Perfecto. Primero vamos a seguirlo, a ver cómo vive, con quién se junta. Después investigaremos qué pasó realmente con tu hermana. Pasamos todo el día vigilando la zona donde Sebastián me había dicho que trabajaba. Finalmente, a las 5 de la tarde, lo vimos salir de un taller llamado Autopartes, Guadalupe, pero no iba solo. Con él salió Paloma. Mi sangre se congeló. Paloma, la mujer que supuestamente se había mudado a Tijuana, estaba ahí, viva, caminando con Sebastián como si nada. Esa es Paloma, le susurré a Armando. Se suponía que se había ido de la ciudad. Lo seguimos a distancia prudente. Se subieron a una camioneta roja nueva y se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. Lo seguimos durante 40 minutos hasta que llegaron a una casa grande en una colonia de clase media que no reconocí. Esa casa vale mucho dinero, observó Armando. ¿De dónde saca un mecánico para comprar una propiedad así? Esa pregunta me taladró el cerebro. El Sebastián que yo conocía vivía en una casita de 2 cuartos en la colonia Oblatos. Su familia era humilde como la mía. ¿Cómo había conseguido dinero para esa casa, para la camioneta nueva, para las cadenas de oro? Emiliano, tengo contactos en el registro público. Mañana voy a investigar a nombre de quién está esa casa. También voy a averiguar si tu hermana tiene algún registro oficial después de 2015. 18 de marzo de 2018, 10:00 AM. Armando me llamó temprano con noticias que me destrozaron el alma. La casa está a nombre de Sebastián desde diciembre de 2015. La compró en efectivo. Y Emiliano, sobre tu hermana, no hay ningún registro de Itzel después de septiembre de 2015, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en trabajos. Es como si hubiera desaparecido del mundo. Septiembre de 2015, exactamente cuando Jimena me había dicho que Sebastián había llegado alterado, pidiendo medicinas para heridas graves. Hay algo más, continuó Armando. Investigué a Sebastián. En los últimos 3 años ha hecho depósitos en efectivo muy grandes en su cuenta bancaria. Depósitos que no coinciden con los ingresos de un mecánico. ¿Crees que él le hizo algo a Itzel? Creo que necesitamos más evidencias, pero todo apunta a que tu hermana no se fue voluntariamente a ningún lado. Esa tarde tomé una decisión. Tenía que confrontar a Sebastián, pero de manera inteligente. Armando me ayudó a instalar una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones sin que se notara. Le marqué a Sebastián. Emiliano, ¿cómo estás, hermano? Bien, Sebastián. Oye, estuve pensando en lo que me dijiste ayer, sobre Itzel yéndose a Monterrey. ¿Tienes el número del muchacho con el que se fue? Me gustaría hablar con él. Hubo una pausa larga. No, hermano. Como te dije, perdimos contacto con ella. ¿Y no tienes idea de su apellido? ¿O de qué parte de Monterrey? No recuerdo esos detalles. Es raro, ¿no? Porque Paloma me había dicho que ella conocía bien a ese muchacho. Otra pausa, más larga. ¿Paloma? ¿Cuándo hablaste con Paloma? Ayer. Me topé con ella en el centro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Emiliano, creo que estás confundido. Paloma se fue hace años. Qué raro, porque ella me dijo que te vio ayer saliendo del taller donde trabajas. Clic. Sebastián colgó. En ese momento supe que tenía a los culpables y que mi hermana Itzel había sufrido algo terrible en sus manos. Después de que Sebastián me colgara, Armando y yo decidimos que era momento de actuar. No podíamos esperar más. Mi hermana había estado desaparecida por más de 2 años y cada minuto que pasaba era un minuto menos para encontrar la verdad. Vamos a su casa, me dijo Armando, pero con cuidado. Si realmente hicieron algo a tu hermana, pueden ser peligrosos. Llegamos a la casa de Sebastián cuando ya había oscurecido. Las luces estaban encendidas y podíamos ver movimiento adentro. Armando tenía contactos en la policía que nos estaban respaldando desde una distancia prudente. Toqué la puerta con el corazón latiéndome en los oídos.
Paloma abrió la puerta. Cuando me vio, su rostro se llenó de terror. Emiliano, ¿qué haces aquí? Vine a buscar respuestas sobre mi hermana, Paloma. ¿No que te habías mudado a Tijuana? Ella intentó cerrar la puerta, pero yo la detuve con el pie. Sebastián, Sebastián, ven acá, gritó hacia adentro de la casa. Sebastián apareció rápidamente. Ya no tenía la sonrisa falsa de los días anteriores. Su expresión era de pánico puro. Emiliano, hermano, este no es buen momento para... ¿Dónde está Itzel?, le grité empujando la puerta para entrar. Quiero saber dónde está mi hermana. Ya te dijimos que se fue a Monterrey, murmuró Paloma, pero su voz temblaba. Mentira, todos son mentiras, exploté. Sé que... Itzel no tiene registros desde septiembre de 2015. Sé que tú, Sebastián, comprabas medicinas para dopar personas. Sé que compraste esta casa en diciembre de 2015 con dinero que no tenías. Y sé que ustedes dos me han estado mintiendo desde el primer día. Sebastián y Paloma se miraron entre ellos. En esa mirada pude ver culpa, miedo y resignación. Emiliano, las cosas no son como tú crees, comenzó Sebastián con voz quebrada. Entonces dime cómo son, dime qué le hicieron a mi hermana. Fue Paloma quien habló primero. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Todo se salió de control, Emiliano. Al principio solo queríamos cuidarla, como te habíamos prometido. ¿Al principio de qué? Sebastián se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Unos hombres vinieron preguntando por ustedes, por ti y por Itzel. Decían que tu papá les debía dinero, mucho dinero, que si no pagaban, iban a lastimar a tu hermana. Mi mundo comenzó a tambalearse. ¿Qué hombres? ¿De qué dinero hablan? Tu papá había pedido prestado para el negocio que quería poner, continuó Paloma, pero cuando murió en el accidente, la deuda quedó, y estos hombres querían cobrársela a Itzel. Entonces nosotros les dijimos que te habías llevado a Itzel contigo a Estados Unidos, agregó Sebastián. Pensamos que así la dejarían en paz. Pero ellos no nos creyeron, sollozó Paloma. Dijeron que sabían que Itzel estaba aquí, que la habían visto. ¿Y entonces qué pasó? Sebastián levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos de llorar. Nos ofrecieron dinero, mucho dinero. Dijeron que si les entregábamos a Itzel por una noche, nos pagarían la mitad de la deuda y que después la dejarían ir. Sentí como si me hubieran atravesado el pecho con una lanza. Una noche se convirtió en una semana, murmuró Paloma. Una semana se convirtió en un mes. Ellos seguían pagándonos y nosotros nos acostumbramos al dinero. ¿Se acostumbraron al dinero? Rugí. Estaban vendiendo a mi hermana. No era así, gritó Sebastián levantándose de la silla. Nosotros la cuidábamos. Nos asegurábamos de que no le hicieran daño. Las medicinas que comprabas era para drogarla. Era para que no sufriera tanto, susurró Paloma. Para que no recordara. No podía respirar. No podía pensar. Mi hermana, mi pequeña Itzel, había sido traicionada por las dos personas en las que yo más confiaba. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está mi hermana? Sebastián y Paloma se miraron. Nuevamente. Esta vez en sus ojos vi algo peor que culpa. Vi luto. Emiliano, comenzó Sebastián con voz apenas audible. En septiembre de 2015, Itzel trató de escapar. Se lastimó muy feo tratando de saltar por una ventana de segundo piso. La llevamos a la casa y tratamos de curarla nosotros, porque no podíamos llevarla al hospital, continuó Paloma entre sollozos. Pero la infección fue muy fuerte. No, repetía mientras mi mundo se desmoronaba. Murió en 1900 en nuestros brazos una noche de octubre, terminó Sebastián. Lo siento, hermano, lo siento mucho. El grito que salió de mi garganta no sonaba humano. Era el grito de un hermano que acababa de enterarse de que las personas en las que había confiado habían vendido, torturado y matado a la única familia que le quedaba en el mundo. Armando entró corriendo al escuchar mis gritos, y detrás de él llegaron los policías. Los policías entraron y encontraron la escena, yo arrodillado en el suelo, gritando, como un animal herido, mientras Sebastián y Paloma sollozaban confesando su traición. Armando se encargó de explicarles la situación a los oficiales. ¿Dónde está el cuerpo de mi hermana?,
les grité entre lágrimas de rabia. ¿Qué hicieron con Itzel? Paloma no podía parar de llorar. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. La enterramos en el Panteón San Miguel. Conseguimos un lugar. Dijimos que había muerto de enfermedad natural. ¡Mentirosos! ¡Asesinos!, rugí, intentando lanzarme sobre Sebastián, pero Armando me detuvo. Emiliano, contrólate. Deja que la justicia haga su trabajo, me dijo firmemente. El comandante a cargo, un hombre llamado Héctor, comenzó a interrogarlos mientras otros policías registraban la casa. ¿Los nombres de los hombres que les pagaban?, preguntó Héctor. Eran del cártel de los Hermanos Unidos, murmuró Sebastián. El jefe se llamaba Aurelio. Tenían una casa en las afueras de Tlajomulco donde llevaban a las muchachas. ¿Muchachas? Había más como mi hermana. Sí, admitió Paloma sin levantar la mirada. Nosotros les conseguíamos información sobre familias vulnerables, huérfanas, muchachas sin protección. A cambio nos pagaban. Me sentí marcado. No solo habían traicionado a Itzel, sino que habían estado vendiendo información sobre otras familias inocentes. Habían sido parte de una red más grande de maldad. ¿Cuánto dinero recibieron por mi hermana?, pregunté con la voz rota. En total, como 200,000 pesos, susurró Sebastián. 200,000 pesos. Ese era el precio que le habían puesto a la vida de mi hermana. Menos de $10,000. Los policías encontraron evidencias en la casa, documentos bancarios, fotografías, incluso un cuaderno donde Paloma había anotado los nombres de otras muchachas que habían recomendado a la red. Emiliano, me dijo el comandante Héctor, necesitamos que vengas mañana a hacer tu declaración formal. Con la información que tenemos, podemos desarmar toda esta red. Esa noche no regresé al hotel. Me quedé en la casa de mi primo Rodrigo, que me había acompañado después de recibir la llamada de Armando. No podía parar de llorar. No podía parar de pensar en mi pequeña Itzel, sola, asustada, traicionada por las personas que se suponía debían protegerla. Hermano, sé que duele, pero has hecho justicia por Itzel, me dijo Rodrigo mientras me preparaba un té. Gracias a ti, van a atrapar a toda esa gente. 19 de marzo de 2018, Fiscalía de Jalisco. Al día siguiente fui a la fiscalía a hacer mi declaración. El proceso fue doloroso. Tuve que contar toda la historia desde el principio, pero con cada palabra que decía, sentía que estaba honrando la memoria de mi hermana. El fiscal me informó que, basándose en la confesión de Sebastián y Paloma, habían iniciado operativos para capturar a los miembros del cártel. También me dijeron que mi caso había destapado una red que había estado operando durante años. Su hermana no va a ser la única que reciba justicia, me aseguró el fiscal. Vamos a encontrar a todas las familias afectadas. 20 de marzo de 2018. Panteón San Miguel. Armando me acompañó al panteón. Después de 2 días de búsqueda, encontramos la tumba donde habían enterrado a Itzel. Una tumba sin nombre, solo con un número. Me arrodillé frente a esa lápida fría y le hablé a mi hermana por primera vez en 3 años. Perdóname, Itzel. Perdóname por confiar en las personas equivocadas. Perdóname por no estar aquí para protegerte, pero te juro, por la memoria de nuestros padres, que los que te hicieron daño van a pagar. Esa misma tarde recibí una llamada del comandante Héctor. Habían capturado a Aurelio y a otros 5 miembros de la red. Las confesiones de Sebastián y Paloma habían sido clave para desarmar toda la operación. También encontramos a otras 4 muchachas que estaban retenidas, me informó. Están a salvo ahora y van a poder regresar con sus familias. Esa noticia me dio un poco de paz en medio de tanto dolor. Aunque yo había perdido a Itzel para siempre, al menos otras familias no tendrían que pasar por lo mismo. Sebastián y Paloma fueron sentenciados a 20 años de prisión por trata de personas y homicidio culposo. Aurelio y su grupo recibieron cadena perpetua, pero ninguna sentencia me devolvería a mi hermana. Ningún castigo borraría el dolor de saber que las personas en las que más confié fueron quienes la traicionaron. Hoy es Navidad, y como cada mes desde que encontré la verdad, vengo a visitar a Itzel. Ya no lloro como los primeros días. El dolor sigue ahí, siempre estará, pero ahora lo acompaña algo más fuerte. Propósito. Hola, hermanita, le digo mientras limpio su nueva lápida.
Ya no es solo un número. Ahora dice, Itzel Hernández, hija, hermana, víctima que no será olvidada. 1996-2015. Con el dinero que recuperamos de las cuentas de Sebastián y Paloma, pude comprarle una tumba digna y una lápida hermosa. También usé parte de ese dinero para algo que sé que a ella le habría gustado. Te voy a contar lo que hemos logrado en estos meses, le digo, sentándome junto a su tumba como solía hacer cuando platicábamos en el parque. Después del juicio, el fiscal me propuso trabajar con ellos como consultor. Mi experiencia buscando a Itzel y la forma en que había destapado toda la red les había impresionado. Ahora ayudo a otras familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. ¿Te acuerdas de Esperanza, la señora de las flores del mercado? Ella me presentó a una familia cuya hija desapareció hace 2 años. Se llama Andrea, tiene 17 años, como tú cuando me fui. Con Armando la encontramos la semana pasada. Estaba retenida en Tonalá, pero está viva, Itzel. Está viva y ya regresó con su familia. El viento mueve las flores que le traje, claveles rojos, sus favoritos. También abrimos un centro de apoyo para familias de desaparecidos. Se llama Fundación Itzel. ¿Te gusta el nombre? Rodrigo me ayuda con los aspectos legales y Armando entrenó a otros investigadores. Ya hemos ayudado a encontrar a 12 personas. Me quedo en silencio unos minutos, viendo cómo el sol se oculta detrás de los árboles del panteón. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera ido a Estados Unidos, si me hubiera quedado contigo. Pero ya no puedo cambiar el pasado, hermana. Solo puedo honrar tu memoria, ayudando a que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos. Saco mi teléfono y le muestro una foto. Mira, esta es Andrea con su familia el día que la encontramos. ¿Ves esa sonrisa? Esa sonrisa existe porque tú me enseñaste a nunca rendirme, a buscar siempre la verdad. Me levanto y toco suavemente su lápida. Sebastián y Paloma están pagando por lo que te hicieron. Aurelio y su gente van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Pero lo más importante es que la red ya no existe. No van a lastimar a nadie más. Antes de irme, como siempre, le dejo una promesa. Seguiré buscando a todos los desaparecidos, hermana. Seguiré luchando para que ninguna familia pase por lo que nosotros pasamos. Tu muerte no fue en vano si logro salvar aunque sea una vida más. Camino hacia la salida del panteón, con el corazón pesado, pero también con esperanza. Mañana tendré una reunión con una familia de Michoacán, cuyo hijo desapareció hace 6 meses. Y la próxima semana viajaré a Ciudad de México para dar una conferencia sobre trata de personas. La vida me arrebató a mi hermana, pero también me dio un propósito: ser la voz de los que ya no pueden hablar, y los ojos de las familias que buscan en la oscuridad. Itzel vive en cada persona que ayudo a encontrar, vive en cada familia que se reúne, vive en cada traidor que es desenmascarado y cada criminal que es llevado ante la justicia. Mi hermana ya no está físicamente conmigo, pero su espíritu guía cada paso que doy en esta lucha por la verdad y la justicia. Y esa, tal vez, es la forma más hermosa de mantenerla viva. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia que cambió mi vida para siempre. Si te conmovió tanto como a mí me conmueve recordarla, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Historias de injusticia, pero también de esperanza y lucha. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si tienes alguna sugerencia para el próximo video. ¿Te gustaría que contara más historias sobre la búsqueda de justicia? ¿O prefieres historias de venganza familiar? ¿Tal vez historias de corrupción que fueron destapadas por ciudadanos comunes? Tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a decidir qué tipo de contenido crear. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca te rindas buscando la verdad.